En Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Yo sé que el jueves es el día de acción de gracias y lo que yo he hecho en años pasados es traer un mensaje sobre el agradecimiento, el hecho de la acción de las gracias, pero no vamos a hablar necesariamente de eso en este día. Si usted viene el miércoles, entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, ya que es la noche antes de la víspera del Día de Acción de Gracias. Entonces vengas el miércoles si quiere escuchar un mensaje en cuanto a eso. Pero en esta noche, en esta mañana, Proverbios capítulo 22 y versículo 1, un solo versículo vamos a leer. Si gusta, se pone de pie para estirar los huesos una última vez antes de comenzar. Proverbios 22 y versículo 1. Dice la Biblia: de más estima la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, el poder que tiene, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos habla a través de tu palabra, Señor. Nos iluminas, nos guías, Señor, nos diriges en caminos rectos. Por favor, ayúdenos, Señor, en este día, ver la importancia de tener una buena fama, un buen nombre, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, recibiendo la corrección y recibiendo la edificación, Señor, cada vez que abramos las páginas de este libro sagrado. Señor, por favor, quíteme a mí del medio, Señor, para que tu palabra sea glorificada y tu nombre sea glorificado, Señor, y tu iglesia edificada. En el nombre de Cristo que pedimos todo esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Vamos a leer dos versículos de introducción. Este fue el primero. Fue el primer versículo, el otro va a ser de Eclesiastés, dos versículos escritos por el mismo autor, Salomón, y demoremos unos momentos aquí en este versículo. Y el tema de este mensaje de la mañana y de la noche es un buen nombre o una buena fama, como lo traduce en la versión antigua. Versículo 1 dice: de más estima es la buena fama o el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. En este versículo, hermanos, hallamos la importancia que Salomón, y por supuesto Dios, quien inspiró a Salomón a escribir esto, puso sobre el buen nombre que usted puede tener. Ahora bien, hay una escuela de pensamiento que dice: bueno, ¿qué me importa lo que demás piensan de mí? Es cosa de ellos. Y vamos a ver, hermanos, durante todo este mensaje, que sí debe de importarnos en un sentir lo que el mundo piensa sobre nosotros. En otro sentir no es importante. Más adelante se lo voy a ir desarrollando este tema. Pero nótese, hermanos, la comparación que Salomón hace. Él dice: de más estima, de más valor, o de más importancia es la buena fama que las muchas riquezas. Ahora bien, yo estoy seguro que si usted trabaja y su jefe viniera a ti y dice: mire, queremos darte un aumento, ¿hay alguien aquí que rechazaría ese aumento? No, está bien, yo me conformo con lo que gano ahora, no me aumentes nada. ¿Hay alguien aquí que diría eso? Nadie. Entendemos que sí, aunque no procuramos ser ricos, aunque no anhelamos ser ricos en este mundo, si nos ofrecen algo, lo vamos a tomar. Pero dice Salomón que más importante que las riquezas, más importante que un aumento en el trabajo, es la buena fama o el buen nombre que usted tiene. Ahora bien, ¿qué significa eso, el buen nombre o una buena fama? Es exactamente la reputación o la fama o la opinión que los demás tienen de usted. Y como les dije, hay quienes dicen: no me importa. Si no te importa, pues tampoco te importan las riquezas. Porque Salomón dijo que el buen nombre es más importante que las muchas riquezas. Y si usted me va a decir a mí que no le importa lo que demás creen sobre usted, dígame usted que tampoco le importan las riquezas. Veremos, hermanos, que sí, en un sentido es importante lo que los demás piensan de nosotros. Ahora, lo que nos está diciendo en este versículo: usted no puede comprar un buen nombre. Con muchas riquezas, con mucho oro y con mucha plata, usted no puede comprar un buen nombre. Usted no puede sobornar las opiniones de los demás. La primera vez que yo fui a Santo Domingo, estuve hablando con mi suegro y estaba el tiempo de las elecciones.
Y me decía que lo que suelen hacer los candidatos de los políticos es que van a barrios muy pobres y traen pintura, traen materiales de construcción y van y tratan de pintar casas y hacer cosas, ¿me entiendes? Cosas así, buenas para la gente. No necesariamente para ser buena gente, sino porque quieren el voto de esas personas. Están tratando de comprar un buen nombre. Pero no importa cuántas casas hayan pintado, si ya la gente tiene si ya esa persona tiene la reputación de ser un corrupto, no van a votar por él. Nos dice la Biblia que la buena fama, el buen nombre es más importante que las muchas riquezas. Con cantidad de dinero usted no puede comprar un buen nombre. Es algo que solamente se consigue a través de mucha diligencia y muchos actos correctos. Ahora, un buen nombre no viene por casualidad y no viene por accidente. Solamente con un trabajo arduo viene el buen nombre. El otro versículo de introducción está en Eclesiastés capítulo 7. Y luego vamos a entrar al mensaje. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 1. Ya vimos una comparación que el buen nombre es más importante que las muchas riquezas. Y ahora vamos a ver otra comparación, Eclesiastés 7, versículo 1, que dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Otra vez vemos que la buena fama y el buen nombre es mejor que otra cosa. En Proverbios era mejor que las muchas riquezas. Pero en este versículo vemos que es mejor que el buen ungüento. ¿Alguien sabe lo que es ungüento? ¿Para qué sirve? ¿Para? Dolores, sí. De hecho tiene sus propósitos medicinales. Pero también se usaba como un perfume. Si miren Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30 rápidamente, versículo 25. Para comprobar esto. Éxodo 30, versículo 25. Dios aquí está hablando de un ungüento muy especial que Él mandó hacer. De hecho, ningún otro lo pudo hacer, sino solamente los escogidos por Él. Y en Éxodo 30, versículo 25, dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra del perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Nótese ahí, la obra del perfumador. Ahora, el ungüento, especialmente en Éxodo, tiene un olor muy agradable, un incienso, algo que olía rico al quemarlo o al aplicarlo sobre el cuerpo de uno. Ahora, miremos, hermanos, otra vez en Eclesiastés 7. Sabiendo que el ungüento se usaba no solamente como medicina, sino para dar un olor agradable a algo que apestaba, ¿verdad? Dice Salomón que el buen nombre es mejor que el buen ungüento. Ahora bien, imaginemos esta ilustración. Viene un hombre de trabajo, un día de verano que está muy caliente, está todo sudado y tiene un mal olor emanando de sus sobacos y está bien feo. Ese hombre tiene dos opciones. Él puede bañarse con colonia y esconder el mal olor que tiene, ¿verdad? O pudiera bañarse y quitar ese mal olor que tiene, ¿verdad? Si él se baña y quita ese mal olor, es más permanente. Va a estar limpio hasta que se ensucie otra vez. Pero si se baña con colonia o perfume, él solamente esconde el mal olor por, ¿qué? ¿Unas horas? Y media vez que comienza a correr o a hacer otra cosa, el mal olor vence al ungüento, al perfume, a la colonia. Lo que les quiero decir con esto, hermanos, en la buena fama es más duradera, es más perdurable que el ungüento. El ungüento te hace oler bonito por unas horas. Quizás 12 horas por mucho. Pero después de ahí, ya sabe lo que pasa. El mal olor lo vence. Pero el buen nombre es por una vida entera, siempre y cuando que usted la proteja, la buena fama, la buena reputación. Ahora bien, nuestra reputación es lo que los demás piensan de nosotros. Aunque no afecta en ningún sentido nuestra salvación. Eso entre nosotros y Dios.
sí afecta mucho a nuestro testimonio. Les digo, el mundo puede pensar que nosotros somos fanáticos. Y realmente, en ese sentido, no nos importa. El mundo puede pensar que somos, como dice, aleluyas. No me importa. Pero si el mundo cree que yo soy un desgraciado, que yo soy un infiel, si yo soy un ladrón, eso me importa. ¿Saben por qué? Porque yo no voy a poder testificarles. No me van a hacer caso. Ahora, vamos a entrar al mensaje. Qué buena fama, qué buen nombre debe tener un cristiano. Dos cosas. Te dicen, pues dos cosas. Eso va a ir muy rápido. Quizás, si escuchan rápido, vamos a ir rápido. Miren, vayan a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Si el mundo no nos quiere escuchar porque tiene una mala opinión de nosotros, ellos tienen razón en no querer escucharnos. Si nosotros profesamos ser cristianos, pero no vivimos de acuerdo a nuestro nombre, el mundo es muy desilusionado. Y el mundo no nos va a hacer caso. Y como les dije, y con razón. Dos cosas, hermanos, que deben de ser evidentes en la vida, en la fama, el nombre de un cristiano. Primeramente en Gálatas capítulo 5, versículos, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23. 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán al reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto, se ve un gran contraste entre el versículo 19 y 21 y los versículos 22 y 23. Los primeros tres versículos son las obras de la carne, o lo que se espera del comportamiento del mundo. Mas en versículos 22 y 23 hallamos lo que debe ser evidente en la vida de un cristiano, el fruto del Espíritu. Rápidamente hablemos de estas 9 cosas. Amor. ¿Amor a quién? Amor para nuestra familia, por supuesto. Amor para nuestros amigos, por supuesto. Amor para las personas que es fácil amar, por supuesto. Pero también amor hacia nuestros enemigos. Jesucristo nos mandó a amar a uno de nuestros enemigos y orar por ellos. ¿Qué más? Gozo. Gozo cuando todas las cosas van bien, por supuesto. Pero también gozo, hermanos, a pesar de la tristeza, a pesar de las cosas malas, el caos que pasa en nuestras vidas. Paz. ¿Otra vez? Cuando las cosas van bien, no, paz en la tormenta. Paz cuando el mundo está turbulento. Paz cuando el mundo no sabe qué hacer. El cristiano debe tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Después hallamos la palabra tolerancia, que también se traduce como paciente. Paciente con los demás, hermanos. No ser impacientes para con los incrédulos. Benignos. No para tratar de sacar algún provecho de alguien. Benignos, no esperando nada a cambio. Bondadosos, no devolviendo mal por bien, sino devolviendo bien, aun cuando no están mal. Fe en vez de temor, en vez de miedo. En lugar de miedo, debemos tener fe en la palabra de Dios. Mansedumbre, en vez de ser altanero, en vez de ser arrogante, en vez de sentirse superior que los demás. Mansedumbre. Y la templanza, que no es no satisfacer los deseos carnales. Ahora bien, estos versículos dicen que esas 9 cosas son el fruto del Espíritu. O sea, si usted es un cristiano y dentro de usted mora el Espíritu Santo, esas 9 cosas deben de estar evidentes en su vida. Ahora, el mundo no nos odia por practicar estas cosas, por ser amorosas, por ser bondadosas, por ser personas de fe, por ser pacientes. No nos odian por eso.
nos odian porque nosotros decimos que la única forma de tener estas cosas en su vida es a través de Jesucristo. Ahí entra la mala opinión del mundo contra nosotros. Pero estas cosas en sí, hermanos, cualquier empleador quisiera que su empleado actuara de esta forma, ¿verdad? Cualquier padre quisiera que su hijo actuara de esta forma, versículos 22 y 23. Les dije que el mundo no debe tener una mala opinión sobre nosotros si estamos cumpliendo con estas cosas. Ahora, hay mucho que podríamos mencionar sobre esta primera parte, pero vamos a decir, en primer lugar, el buen nombre de cristiano debe consistir en el fruto del Espíritu y hacer lo que a Dios le agrada. El primer punto, bien fácil. Ahora el segundo punto. Van a 2 Corintios capítulo 6. Aquí vamos a demorar, creo que el resto del tiempo. 2 Corintios capítulo 6. Y versículos 14 a 18. Vamos a leer una serie de versículos, no solamente en este libro, sino en otros, y luego hacer comentario. 2 Corintios 6, versículos 14 a 18. La Biblia dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La otra parte del buen nombre de un cristiano es su decisión o la práctica cotidiana de apartarse del pecado. Dos cosas. Primera cosa, evidenciar el fruto del Espíritu en su vida. A cualquier persona, cristianos tanto como incrédulos. Segundo, separarse del pecado. Dice el versículo 14, 15, 16, habla de cómo es posible que estas dos cosas se puedan mezclar. Cristo no tiene concierto ni concordia con Belial. El infiel, el incrédulo con el creyente no tienen nada en común. Por lo tanto, versículo 17, salid en medio de ellos, apartarse del pecado. El mundo debe de conocernos como un pueblo quienes nos apartamos del pecado, que no vivimos igual como viven ellos. Vayan a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Y versículo 11. Efesios 5, versículo 11. Dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Antes bien renuncie su pecado, condene su pecado, en vez de comunicarse, en vez de participar con sus actos de tinieblas. Ahora, el cristiano no debe de participar en los pecados del mundo, eso lo sabemos, ¿verdad? La Biblia nos enseña en cuántos pasajes a ser diferentes que el mundo, y vamos a ver algunos de ellos. Pero no solamente eso, van a ser un Tesalonicenses capítulo 3. No solamente apartarnos del pecado, sino y los incrédulos. Segundo Tesalonicenses capítulo 3. Y versículos 6 y 7. La Biblia dice, empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo aquí nos manda, en el nombre del Señor, o sea, con autoridad máxima, apartarnos no solamente del mundo como ya mandó, sino apartarnos de cualquier hermano que anduviere fuera de orden.
desordenadamente, no conforme al ejemplo que Pablo les había puesto. Usted sabe que esta cosa de andar fuera de orden es posible para cualquier persona así. Andar fuera de orden, hermanos, es andar según los deseos de la carne. Esa lista que vimos en Gálatas 5, 19 y 21, y también se en otras partes, es andar fuera de orden, es andar según cumpliendo los deseos nefandos de la carne. Ahora bien, entendemos, hermanos, que existe una lucha grande en nosotros. De una parte tenemos la naturaleza pecaminosa, la cual llevaremos hasta la tumba. Pero el cristiano también tiene la naturaleza del Espíritu Santo de Dios, la naturaleza espiritual. Y los dos se luchan uno contra el otro. De modo que Pablo dice, no podemos hacer lo que quisiéramos. Sentimos jalados a un lado, jalados al otro lado. Pero la cuestión es, ¿a quién vamos a hacer caso? Cuando hacemos caso y nos rendimos a la carne, andamos fuera de orden. Más cuando nosotros escuchamos el Espíritu Santo de Dios y nosotros procuramos hacer lo que a Dios le agrada, andamos en el Espíritu. Y debemos de apartarnos de aquellos hermanos quienes anden desordenadamente. Vale, 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, y versículo 19. La Biblia dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Más claro no puede ser, hermanos. Si usted invoca el nombre de Cristo, usted profesa ser cristiano, por supuesto la palabra cristiano proviene de la palabra Cristo, andar como Cristo, vivir como Cristo. Apártese de iniquidad. No es una sugerencia, no es si me da la gana, no es si es posible, sino apártese con máxima autoridad de toda iniquidad. Cualquier persona que profesa ser cristiano. Vamos a hablar ahora de un testimonio, el mejor testimonio que existe. ¿De quién sería? ¿Alguien sabe? Jesucristo. Quiero que van a Hechos capítulo 10, por favor. Vamos a ver que lo que les dije al principio, que las dos facetas del nombre de un cristiano, hacer el bien, el fruto del Espíritu, y separarse del pecado, eran evidentes cosas que Jesucristo puso en práctica. Hechos 10 y versículo 38, perdón. Hechos 10, 38. Dice, cuando a Jesús de Nazaret, como le envió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. En versículo 38, el apóstol Pedro está hablando sobre Cristo, hablando de la reputación, de la opinión, del testimonio, del legado que él dejó. Y para resumirlo, dijo que este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes o haciendo el bien. No había persona a quien Jesucristo hizo daño. Ni siquiera tenemos grabado que Jesucristo mató a una mosca, aunque es posible que haya pasado. Pero no tenemos ninguna escritura donde Jesucristo maldijo a nadie, ni hizo alguna violencia física, ningún abuso. Jesucristo jamás lo hizo. Siempre tenía en su vida evidenciada el fruto del Espíritu, como las cosas que hablamos. Pero ahora va en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y versículo 26. No vamos a leer todo el capítulo, pero si usted lo lee, los versículos anteriores están hablando de Cristo, eso es sin duda alguna. Y el versículo 26 dice, porque tal pontífice, es un sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Dos facetas de la reputación de Jesucristo. En primer lugar, anduvo haciendo el bien. En segundo lugar, santo,
inocente, limpio, y otra vez vemos la misma frase, apartado o separado, alejado, retirado de los pecadores. Por algunos que quizás tienen un poquito de conocimiento de la Biblia dirán, pues yo como que me recuerdo de algo que dice que Jesucristo era amigo de pecadores. Quédense con ese pensamiento, vamos a verlo más adelante. Pero analicemos esta reputación por un momento. Primero dice que Cristo era santo, eso es perfecto, consagrado a Dios. Luego dice, hermanos, que era inocente, eso es sin culpa alguna. ¿Se recuerdan cuando ellos, los falsos testigos, vinieron para traer testimonio contra Jesucristo? Y ni siquiera entre ellos concordaba su testimonio. No había carga que pudieran decir contra Jesús, porque Él no había hecho ningún mal. Tenía que mentir sobre Él para llevarle al juicio. Era completamente inocente. También dice que era limpio. No tenía mancha ni suciedad. Jamás, hermanos, Cristo cometió algún pecado. Y al final de ese versículo vemos que era apartado de los pecadores. Les digo esto, Cristo jamás compartía en los pecados del mundo. Porque si Él hubiese compartido y participado en los pecados del mundo, ¿qué le convierte a Él? El pecador. El pecador. Si uno está robando una tienda y usted está a la par de él, y usted, aunque no roba nada, tiene conocimiento y está con él, eso le echa a usted un acompañante. Y también usted va a recibir su castigo. Pero Cristo, hermanos, jamás compartía en los pecados del mundo. Él no vino a identificarse con los pecadores. Él no vino a relacionarse con los pecadores, sino a salvarlos. Vayan a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. 1 Timoteo 1:15, dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, entiendan, Jesucristo no vino a participar, ni a probar, ni siquiera a compartir con los pecadores. Él no vino a ser amigo de ellos. Vamos a verlo más adelante. Él vino a salvar a los pecadores. El resto del tiempo, bueno, vamos a pasar un tiempo en los evangelios ahora. Les dije que hay un pensamiento, incluso a mi conocimiento existe en un himno, que no lo hemos cantado aquí, pero que dice que Jesucristo es un amigo de los pecadores. Ahora bien, ¿cuántos creen que la Biblia dice que Cristo es un amigo de los pecadores? Levanta la mano. Como que están sospechosos. El hermano Juan estuvo valiente y levantó la mano. ¿Alguien más? Gerson levantó la mano. Elías, David, ¿alguien más? ¿Cuántos creen que la Biblia dice que Cristo es amigo de los pecadores? Algunos dicen que sí. Bueno, vamos a verlo. Primeramente, vayan al libro de algunos lugares, en Mateo capítulo 9 para comenzar. Mateo capítulo 9. Mateo 9, también Lucas capítulo 15. Habla de la misma historia, pero vamos a ver ambos textos. Mateo 9, versículos 9 a 12. Dice la Biblia, y pasando Jesús de ahí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo. Y dice, le sigue. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aquí tenemos el escenario de Jesucristo llamando a Mateo a ser un discípulo de él.
Y de plano, Mateo le invitó a su casa a cenar. Y cuando estaban todos sentados ahí comiendo, dice en versículo 10, que también vinieron a él publicanos y pecadores, y se sentaron con Jesús. Y usted me dice, pues parece que vinieron esos pecadores y se volvió una gran orgía, se volvió en un gran escándalo, se volvió en un gran alboroto, una gran fiesta. Pero quiero que se den cuenta, hermanos, el propósito por lo cual vinieron los pecadores publicanos. Bueno, Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2 ahora. Como les dije, el mismo texto, la misma historia. Lucas 15, 1 dice, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a festejar, a vacilar, a tomar, a ser glotones. ¿A hacer qué? ¿A qué vinieron los publicanos y los pecadores? A oírle. A oírle. Hermanos, cuando Jesucristo estaba sentado con Mateo cenando y tocaron a la puerta los pecadores y publicanos, quizás muy mala gente, ellos no vinieron con la intención de sorprenderle a Jesucristo con una gran fiesta. De ningún modo. Ellos vinieron a Jesucristo para oír sus palabras. Quiero que vean algo, hermanos. Cada vez que vinieron los pecadores a estar con Jesús, no era para festejar. Era porque ellos sintieron deseo de convertirse a Jesucristo. Van a Marcos capítulo 2 ahora. Marcos capítulo 2. Versículos 15 y 16. Marcos 2, 15 y 16. Dice, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, porque muchos le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Imagínense el escenario, hermanos. Los fariseos, quienes eran muy enemigos de Jesucristo, querían hacerle caer en trampa una y otra vez. Vieron que Jesucristo estaba comiendo, llegaron estos publicanos y pecadores a estar con él, entraron a la casa y el pensamiento de ellos era que fue para festejar, fue para hacer cosas malas. Lo que poco sabían ellos, que adentro de la casa de Mateo tuvieron un estudio bíblico. Que poco sabían ellos que adentro de esa casa de Mateo, Jesucristo estaba predicando y enseñando la palabra de Dios. Porque dice que muchos le habían seguido y vinieron a oírle, hermanos. Eso fue la razón por la cual Jesucristo dejaba que los pecadores estuvieran en presencia de él. Ahora, los fariseos lo acusaban. Dicen, ¿qué es esto? Que come y bebe con los publicanos y pecadores. Lo que pasa es que ellos no vinieron para seguir sus rumbos malos. Ellos vinieron a buscar la medicina para la enfermedad que ellos tenían. Jesucristo dice en el versículo 17, los que están enfermos tienen necesidad de médico. Y nosotros sabemos quién es el gran médico, Jesucristo, el justo. Ahora, vayan a Lucas 19, por favor. Lucas 19. Otro acontecimiento que vemos donde Jesucristo cenó con los pecadores, o por lo menos un pecador, es aquí en Lucas 19, la historia de Zaqueo. Lucas 19, y vamos a leer versículos 1 a 10. Dice, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, principal de los publicanos y rico, y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirándole, vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con 4 tantos. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, hermanos, cuando Jesucristo cena con un pecador. Pero dése cuenta que este pecador, al estar con Jesús, no salió igual. Este hombre Zaqueo, que era un ladrón, un corrupto, uno muy odiado por el pueblo judío. Después de estar con el Señor, después de conocer al Señor, proclama él en versículo 8 que él va a arreglar el mal que había hecho. A aquellos que él había defraudado, les iba a devolver el dinero y 4 veces tanto. ¿Por qué? Jesucristo había hecho una diferencia en su vida. Y era la única razón, hermanos, por la cual Jesucristo estuvo con él. Usted escudriña los evangelios, de hecho toda la Biblia, y usted vaya, intente ver un pasaje donde un pecador estuvo en la presencia de Cristo, donde un pecador se asociaba con Cristo y no salió diferente, no salió convertido. Vamos a dejar a un lado el caso de Judas Iscariote, pero parte de él, hermanos, no lo va a ver. Ahora, ¿qué tal de esa frase, amigo de los pecadores? Van a Mateo 11, por favor, rápidamente. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. No vamos a verlo. Bueno, sí lo vamos a ver. ¿Por qué no? Para que no crean que estoy inventando nada. Mateo 11, versículos 16 a 19. Jesucristo dice, mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Cristo está hablando en todos estos versículos. Y Él está haciendo entender a los fariseos la dureza de sus corazones. Vino Juan, que era un hombre muy, como dijera yo, diferente que los demás. Y lo acusaban a él de tener un demonio. Un predicador bien poderoso. Vino Jesucristo, que era diferente que Juan el Bautista, y ellos tampoco hicieron caso. Y nótese en versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí ahí cambia el autor. Jesucristo está hablando en versículo 16, 17, 18, y el principio del versículo 19. Pero cuando Él dice, y dicen, Él está dando la opinión de los demás sobre su persona. Y dicen ellos, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Usted dice, pues si la Biblia dice que el amigo de los pecadores y publicanos, espérese. Eso era el pensamiento, la sospecha de los fariseos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Porque ellos cenaron con Él, no sabiendo que ellos, esos pecadores, se convirtieron a Jesucristo. Y me gusta cómo Cristo termina en el versículo 19. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Si usted no interpreta bien, y no es difícil hacer, solamente con una lectura cuidadosa usted puede ver. Si usted no entiende bien el versículo 19, usted va a pensar que Jesucristo andaba de parranda, de cantina en cantina, visitando a los pecadores, asociándose con ellos, haciendo todo lo posible para relacionarse con ellos. Pero cuando usted ve al final del versículo 19 que la sabiduría es justificada por sus hijos, lo que él está diciendo es que el fruto, la evidencia de que uno está haciendo nada malo, son mis seguidores, son mis hijos. Aquellos endemoniados, aquellos pecadores, Zaqueo mismo, hombres malos antes de conocer a Cristo, mas muy diferentes después de conocer a Cristo. Y quiero que vayan a Santiago capítulo 4. Si Cristo hubiera sido amigo
de los pecadores, como profesaban los fariseos, lo convierte en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Dice la Biblia: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo era un amigo del mundo? ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Cristo no era amigo de los pecadores cuando estaban en sus pecados. Solo vino a ser su amigo cuando vino a salvarles de sus pecados. Entienda la gran diferencia que existe en la vida de Cristo. Los fariseos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Profesaban, ellos testificaban que Jesucristo era amigo y compartidor de los pecados de ellos, pero no sabían lo que estaba pasando. Jesucristo, por supuesto, no es ningún enemigo de Dios, por lo cual no pudo ser amigo del mundo. Ahora bien, vayan rápidamente, 1 de Pedro capítulo 2. Un poquito más sobre la vida de Cristo, su testimonio. 1 de Pedro 2, versículos 21 y 22. Hermanos, yo doy muchas gracias a Dios que el Salvador que yo tengo jamás cometió un pecado. Yo sé que muchos lo piden luz muy diferente, compartiendo con los pecadores, pero así no era. Él vino a salvarles de sus pecados. Si él hubiera sido un pecado, aunque sea por un minuto, no pudo haber sido mi Salvador, porque no era el sacrificio perfecto que Dios requería. 1 de Pedro 2, versículos 21 y 22. Dice: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Hermanos, el testimonio de Cristo era el mejor testimonio que existe. Muchas veces le pusieron trampas para hacerle caer, pero jamás se halló engaño, se halló blasfemia, se halló maldición en su pecado, se halló en su boca, perdón. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Está bueno ver la vida de Cristo. Usted dice: pero yo no soy Cristo, yo no soy perfecto. Por supuesto. Pero ya que Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro héroe a quien nosotros deseamos seguir, Él nos ha dejado mucho para obedecer. 1 Tesalonicenses 5, versículo 22. La Biblia dice: apartaos de toda especie de mal. Es interesante esa palabra especie, aunque a veces damos como género, también tiene la definición de apariencia. De hecho, las versiones anteriores así la han traducido: absteneos de toda especie toda apariencia de mal. La buena fama, el buen nombre de un cristiano es su habilidad de esquivar el pecado, de rechazar el pecado. Ahora, no solamente eso, sino lo que puede ser percibido como pecado. Y el cristiano no debe de serlo. Les he dado el ejemplo muchas veces, hermanos, de que qué tal si yo necesito leche o algo, una soda, necesito algo, y yo voy a una cantina para buscarlo. Y usted pasa en su auto y ve que el auto del pastor está estacionado en el parqueo de una cantina. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué pasa al nombre mío? ¿Qué pasa a la reputación mía? ¿He cometido algún pecado? De plano no. Pero el hecho de que estoy en apariencia de mal, se manchó el testimonio mío. Ahora, el mundo reconoce cuando somos diferentes que ellos. Les doy una breve anécdota. Tenía hoy como 10, 11, 12 años, no sé, y jugamos un juego que usaba láseres. Y en esas pistolas que tiraban el láser, y cada persona tenía como un escudo, y tenía que tirar el láser para eliminar a esa persona, ¿verdad? Y todos tenemos estos radios para hablar uno con el otro. Y en ese juego, por supuesto, uno trata de esconderse, trata de evitar la forma de ser identificado por los demás para no ser eliminado del juego. Y usando los radios,
uno fingía ser yo, porque quería que otro saliera para poder pararle, para poder eliminar el juego. Entonces él hablando en el radio decía que era mi persona, pero en eso usaba una maldición, decía una blasfemia. Y la persona al otro lado del radio decía, eso no es Timoteo. ¿Saben por qué? Porque no blasfema. Él no dice maldiciones. No lo digo por jactancia mía, lo digo es porque yo tenía y de hecho tengo la fama, el nombre de hoy en día, no maldecir. Espero que usted también tenga ese buen nombre, de no decir malas palabras, maldiciones y cosas así. Esa es la buena fama de un cristiano. Ojalá que cada hermano, cada hermana tenga algo que el mundo dice, yo conozco a esa persona, ese fulano, que no participa en ese acto de pecado. Y él habla diferente que nosotros. Él va a lugares diferentes que nosotros. Sepan que el mundo se va a dar cuenta. Ahora, el hecho de que existe una lucha entre nosotros, entre la carne y el espíritu, no es excusa para pecar. Es una advertencia, es un aviso del apóstol Pablo. Es una explicación del apóstol Pablo. No es que, bueno, usted como cristiano va a pecar. Y yo entiendo que muchas veces, y creo que es un error que a veces cometemos, diciendo que como que tenemos que pecar diariamente. No tenemos que pecar. Y no estoy tan seguro que usted peque todos los días. Puede ser que usted haya tenido un día, o 2 o 3 días quizás, sin haber pecado. Puede ser. Espero que sea nuestro anhelo, nuestro deseo. Pero les digo esto, hermanos. De la gran lista de pecados que existe, usted no debe decir, bueno, si yo voy a pecar todos los días, ayer hurté, hoy voy a fornicar, mañana voy a mentir, el día siguiente voy a hacer otro pecado, y por lo menos para que no sea el mismo pecado. Eso no debe de ser nuestro pensamiento. No, el pensamiento de un cristiano debe de ser esquivarnos del pecado cuanto nos sea posible. Ahora, vaya rápidamente, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Existen 2 clases de pecado, o vamos a dividirlo de esta forma, en este propósito, en esta mañana. 2 clases de pecado. Usted dice, ¿qué? ¿Pecados grandes y pecados pequeños? No, así no. Entendemos que cualquier pecado mandará a una persona por el infierno. Si es una mentira, si es una borrachera, si es adulterio, cualquier pecado es capaz de mandar a un crédulo por el infierno. Pero también entendemos, basado en el Antiguo Testamento, que diferentes pecados tienen diferentes castigos. Habían pecados de muerte. Habían pecados donde usted tenía que ser castigado corporalmente. También existían pecados que usted tenía que pagar una multa. ¿Entendamos eso? Pero les digo que existen 2 clases de pecado en la idea de que un pecado es hacerlo malo. Y la otra clase de pecado es no hacerlo bueno. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, por favor, y versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echen con varones. Y en versículo 10 sigue la lista. Lo que hallamos en esta lista son cosas malas, por supuesto. Lo conocemos como pecado. Es quebrar una ley de Dios. Dios dijo, no adulterarás, no matarás. Si usted adultera o usted mata, usted pecó. Si usted codicia, usted pecó. Si usted tiene un Dios ajeno delante de sí, usted pecó. Eso es lo malo. Pero también existe la clase de pecado si usted no hace lo correcto. Santiago decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 16 a 18. Aquí hallamos mandamientos, igual como los 10 mandamientos, tan autoritativos
como los 10 mandamientos. Pero en vez de decir no hacer tal cosa, estamos mandados a hacer algo. Versículo 16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si usted no está gozoso siempre, está pecando. Si usted no está orando sin cesar, está pecando. Si usted no está dando gracias en todo, está pecando. Entendemos que esos pecados son diferentes que el pecado de adulterio, mentira, codicia, etc. Pero ven las dos clases. Uno es hacer lo malo, quebrar la ley de Dios. El otro es no cumplió con lo que Él te ha mandado hacer. Ahora, entienda bien lo que le voy a decir. Óigame bien. Si vamos a pecar, los pecados que el cristiano comete no deben de estar en esa primera clase de quebrar la ley de Dios. Sino, si vayamos a pecar, si fuéramos a pecar, que sea en no cumplir con lo que nos ha mandado hacer. Todo pecado es malo, entiéndame que digo eso. Todo pecado es malo. Pero lo que yo digo es que los pecados que el cristiano comete deben de ser diferentes que los pecados que el mundo comete, porque somos diferentes que ellos. Por supuesto, hermanos, es muy público si usted hace los pecados del mundo. Ellos se van a dar cuenta. Pero si usted no está orando, ¿se darán cuenta ellos? ¿Va a saber el mundo que usted no oró por la mañana? No. Ahora bien, entiéndame. Debería hacerlo. Es pecado si no lo haces. Pero no va a ser blasfemado el nombre tuyo, la reputación tuya, la eficacia de tu testimonio, si usted no está cumpliendo con lo que Dios le ha mandado hacer. Es perjudicial para su vida, entienda eso. Y si sigue en ese rumbo, te vas a ir mal. Pero, por lo menos no es blasfemado el nombre de Dios. Para terminar este mensaje, 2 versículos más, 2 Corintios capítulo 5. El resto del mensaje tiene que venir esta noche y espero que todos vengan, porque si no, es como ver la mitad de la película. No sabe usted cómo termina. 2 Corintios 5 y versículo 20. La Biblia dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Recordemos, hermanos, de quién representamos mientras estamos presentes en esta tierra. Cada acción, palabra y palabra tendrá un efecto en la percepción de nosotros al mundo. Cada palabra. Si profesamos ser cristianos, pero compartimos en los mismos pecados del mundo, el mundo va a saber, y con razón, que somos hipócritas. Lo van a saber. Uno no va a ser atraído a Cristo si lo que profesamos tener no es evidente en nuestra vida. Y da a pensar que hay cristianos, o profesantes por lo menos, que sus vidas en ningún sentido de la palabra son diferentes que las vidas del mundo. Si Dios, el Espíritu Santo de Dios, existe en usted, ¿cómo no puede haber una diferencia en la vida de usted y en la vida del mundo? Debe de haber una diferencia. El último versículo, Ezequiel 22. Ezequiel 22. Y esto abre el paso para el tema de esta noche, o la continuación de esta noche. Les vamos a dejar con este versículo. El Ezequiel 22 y versículo 26. Dice: si los sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Nótese, hermanos, el resultado. Cuando, por supuesto, estamos hablando del pueblo de Israel, pero cuando uno del pueblo de Dios, un cristiano, no hace diferencia entre lo limpio y lo sucio, entre lo santo y lo profano. Dice Dios que yo era profanado en medio de ellos. Yo era blasfemado. El nombre mío fue arrastrado por el lodo, por las acciones impías
de mis sacerdotes. ¿Hay alguien aquí que quisiera injuriar el nombre de Dios? ¿Que quisiera traer blasfema, odio al nombre de Dios? Creo que no. Creo que no. Pero si usted no se aparta del pecado, si no usted no huye del pecado, en vez de deleitarse en el pecado, eso es precisamente lo que usted está haciendo. En esta noche veremos unos casos en la Biblia donde hombres de Dios, cristianos, por decirlo así, santos, mancharon su testimonio. ¿Y cuál fue el resultado? Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y el poder portante que tiene a nuestras vidas, Señor. Señor, tu palabra es como un espejo que nos dice cuando vamos bien, también nos dice cuando vamos mal. Señor, espero que este mensaje haya llegado a los corazones de todos los hermanos presentes, como llegó a mi corazón. Señor, si es necesario hacer las correcciones en nuestra vida, Señor, para no blasfemar, para que tu nombre no sea blasfemado. Señor, ayúdanos a ser un pueblo diferente, un pueblo suyo, Señor. Personas quienes no deleitamos en los pecados del mundo, Señor. Ayúdanos a ser una diferencia, una luz en un mundo de tinieblas. Señor, llévanos con paz y seguridad a nuestros hogares. Y ayude que lleguemos en esta noche para continuar con este mensaje y seguir siendo exhortado y edificado a través de tu palabra. En el nombre de Cristo que pedimos todo esto.